Un primer partido entre Indiana Pacers y New York Knicks tremendo. Indiana jugó un poquito como los Knicks. Los Knicks jugaron un poquito como los Pacers y apenas el local pudo ganar. Hablamos de este tema en detalle por ritmo. Comenzó la serie de New York Knicks e Indiana Pacers. Reseñamos el comienzo de esa serie ayer en Playoffs al Día. Hablamos de una serie de grandes contrastes, del ritmo de juego quizás como determinante en cómo le va a quién. En el primer cuarto, sin embargo, en el Madison Square Garden, terminó con marcador de 27-24 con los Knicks al frente. Y pensábamos, Carlos, que quizás los Knicks tendrían la sartén por el mango, pero no fue así. Arrancó muy bien Indiana en el segundo cuarto y tomó una delantera que nunca pudo abrir. Su máxima ventaja fue de 9 puntos solamente, pero básicamente controló a partir del primer cuarto el partido hasta el final, cuando por supuesto llegó el señor Jalen Brunson, que terminó con 43 unidades, encestó sus 14 tiros libres, camino a un triunfo 121 por 117, números que sugieren que fue un juego del tipo de juego que le gusta a Indiana, con un cierre un poquito controvertido. En el clutch, Nueva York se impuso, hubo errores de parte de Indiana, pero también hubo errores o situaciones, de hecho errores admitidos y situaciones controvertidas con el arbitraje. El tema es, Carlos, que sobrevive Nueva York en casa, un partido en el cual sudó la gota gorda y siente una tónica muy linda e interesante por el resto de esta serie. ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo ves la serie en este albor, este primer choque entre ambos? Bueno, mencionas algo que es muy importante, pienso yo, y es que Nueva York pudo ganar jugando al ritmo de Indiana. Ese partido de muchas posesiones en el que el local anota 121 puntos y en el que tiene que venir de atrás, porque todo ese juego de arriba hacia abajo, el que lo estaba dominando era Indiana, que es el que está acostumbrado durante la temporada regular a jugar de esa manera. Recuerda que siempre hablamos de que en los playoffs el ritmo de juego baja, porque el equipo al que le gusta jugar media cancha, al que le gusta golpear un poquito más al rival, le quita esa transición, le quita ese juego de alto ritmo y los obliga a jugar por debajo de ese ritmo y del poder de anotación que tienen. Ese no fue el caso de este partido. Aún así, Nueva York, aupado por esa concurrencia, por todas esas luminarias y figuras del pasado que estaban todos en la primera fila, los jugadores de los Yankees de Nueva York de hoy día y previos también en primera fila, los artistas, todo ese conglomerado de estrellas que a cada rato le ponían en pantalla, auparon a un equipo que ganó. Y hay que recalcar el trabajo de los tres chicos de Villanova, entre DiVincenzo, Hart y obviamente el ya mencionado Brunson. Anotaron 92 de los 121 puntos que anotó el equipo. Todos los titulares anotaron en doble figura, pero lo cierto es que tanto Hartenstein como Odunovi se quedaron en 13 puntos cada uno. De la banca hubo muy poca productividad ofensiva, aunque Robinson hizo un excelente trabajo defensivo y reboteando. Hay que mencionarlo con los rebotes ofensivos que le daba segundas oportunidades en ese último cuarto a los Knicks. Pero no hay duda alguna de que este fue un juego que se jugó a ritmo de Indiana y lo ganó Nueva York. Y eso es peligroso para Nueva York, para el equipo que ganó. Yo creo que para que Nueva York gane la serie no se puede jugar ese ritmo toda la serie, especialmente teniendo en cuenta que les queda un juego más en el Garden, pero luego tienen que ir a jugar, si fuera con ese ritmo, a Indiana, donde los Pacers se fortalecen muchísimo. De hecho, hasta cierto punto, Indiana también jugó un poquito el juego de Nueva York en este partido. Provocó 15 pérdidas de Nueva York que le valieron 22 puntos a Indiana, exactamente el juego que a ellos les gusta. Pero también, Carlos, en la categoría de rebotes, al final se abrió, terminó 40-32, pero en gran parte del partido los rebotes estaban bastante parejos y eso debería ser una abrumadora ventaja para el equipo de Nueva York. La otra cosa que tiene que preocupar son los minutos jugados por este quinteto inicial. Te voy a leer los nombres, apellidos y minutos. Anunoby, 42. Hart, 48. Hartenstein, 36. Brunson, 43 y medio. DiVincenzo, casi 44. Esto es difícil a un alto ritmo sostenerlo por toda una serie. O sea, algo va a ceder y esto puede ser verdaderamente preocupante para Nueva York. Pero por otro lado, Carlos, preocupante para Indiana es el hecho de que Tyrese Haliburton, que es verdad que en enero se tironeó los isquiotibiales y después para compensar siguió jugando y termina con unos espasmos musculares en la espalda que te das cuenta físicamente que cuando camina está un poquito disminuido físicamente. Terminó con solamente 6 intentos a dar, olvídate los 6 puntos que terminó,
6 intentos al aro. Tyrese Haliburton, sí, 8 asistencias, sin duda, fue factor en ese sentido, 2 de 5 triples. No tomó un solo rebote en 36 minutos de juego. Esa es la clave. La disminución física se nota ahí más que nada. Y termina con 6 puntos. Y aún así, Carlos, compitieron hasta el final. Y un cierre de partido desdichado para Indiana. Hubo un cobro de un balón que supuestamente había sido pateado, que no lo fue. Y fue un error arbitral. Y después Zach Sarva, que no podían revisar ese error, admitió a la prensa que se equivocaron. Sencillamente se equivocaron. Así que hoy, a eso de las 2 de la tarde, hora de Nueva York, todo el mundo va a estar esperando el informe en los últimos 2 minutos para ver exactamente la evaluación final de la liga y cuántos errores se cometieron a favor de quién. La mayoría, asumo, a favor de Nueva York y en contra de Indiana. Pero el mismo Rick Carlisle, después del partido, Carlos, fue muy directo diciendo, hubo errores, fueron desdichados, tuvimos que desafiar y perdimos algo que debe no haber sido desafiado para comenzar. Y luego tuvimos ese no cobro del balón pateado fantasma. Pero hay que seguir jugando, son condiciones de juego. Y ahí Nueva York, con lo que le quedaba en el tanque, Carlos, pudieron sacar esta victoria. Sí, de hecho, Nueva York se la puso difícil. Ellos mismos se la pusieron difícil. En un momento dado sacan 4 puntos de ventaja. Y precisamente con un triple de DiVincenzo. Si no me equivoco, 5 puntos de ventaja. Y DiVincenzo para el reloj inmediatamente cometiendo una falta casi en media cancha cuando Indiana estaba en bonificación. Aquí viene una pérdida de balón de Hart en transición. Indiana vuelve a anotar en el otro costado, se pone a 1. Y viene otra pérdida de balón de Bronson. Indiana llega a pasar al frente nuevamente. O sea, cuando parecía que había sentenciado el partido, el equipo de Nueva York cometieron unos errores en los últimos momentos que te dicen que esta serie va a ser muy pareja, Álvaro. Lo que mencionas de Haliburton sí debe preocupar, y como no, es la figura principal que hace que el equipo engrane. Pero fíjate qué interesante, Haliburton sí cerró el partido, porque Carlisle quiso tener sus mejores jugadores sobre la cancha. Pero mientras estuvo descansando, a Indiana le fue muy bien. TJ McConnell se sigue proyectando como un sustituto más que adecuado, especialmente en una situación como la que está pasando Indiana, donde su mejor jugador del backcourt está lastimado y está por debajo de sus capacidades. También hay que mencionar lo de Andrew Nembhard, el canadiense, que cerró el partido, de hecho, por lo bien que jugó durante todo el tiempo. Y Nesmith, Aaron Nesmith también tuvo una buena actuación. O sea que hubo jugadores que sacaron la cara, teniendo en cuenta que Haliburton no tuvo su mejor juego. Y en este primer partido vimos un juego bastante parejo que pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Y sí es verdad que Nueva York, por un lado, concentraba el uso de sus baluartes y titulares. Indiana últimamente y su banca ha sido una absoluta revelación. Mencionabas la lesión de Haliburton. Bueno, ¿qué tal TJ McConnell? Un +9 cuando estuvo en cancha. Ben Shepherd, cuando él estuvo en cancha, Indiana le sacó 13 puntos de ventaja a Nueva York. McConnell, Jackson, Toppin con 12 puntos. Ex-Nick, con miras a un poquito de venganza a su mamá en la tercera fila viendo el partido. Así que para mí esta serie está interesantísima y yo creo que Nueva York hizo lo que tenía que hacer, pero le costó. O sea, y le costó distinto al tipo de juego que planteaba Filadelfia. Filadelfia te golpea. Quizás Indiana no, pero Indiana te pone a correr. Y cuando estás con 40 y pico minutos a cuestas, te va a costar. Y yo creo que el poder ganar ese partido al final en la chiquita, con la cantidad de minutos, se debió a estar en el Garden. Porque la verdad es que el Garden estaba increíblemente encendido y fue factor. Y como va a ser Indiana, Gainsbridge, en Indiana a favor de Pacers, cuando la serie pase por allá. Muy, muy interesante. Y la baja de Bojan Bogdanovic se nota con cada día que pasa. Así que el margen de error se cierra para Nueva York. Pasa al frente. Vamos a ver qué pasa en el segundo partido. Y vamos a ver en qué condición termina esta serie. Tyrese Haliburton con ese problema de espalda. 1-0. Nueva York al frente ahora con marcador de 121-117 ante Indiana Pacers. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?